por Tele 13 Radio. ISA Intervial, conexiones que inspiran, y Bodega San Francisco. Piensa en grande, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras esta mañana, como todos los lunes, con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Y con nuestro invitado de hoy, Felipe Morandé, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, porque nos toca panel de políticas públicas que la Escuela de Gobierno de la Católica hace con Tele 13 Radio y con el Diario Financiero como medios asociados. Felipe, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, Iván. Vamos a empezar la conversación. Ya, y justo hoy día, en que comienza el alza de las tarifas eléctricas, el panel llega con la siguiente proposición, el siguiente enunciado. Descongelar las tarifas eléctricas es necesario, aunque sea impopular. ¿Qué salió de ahí, Felipe? Bueno, salió una abrumadora mayoría a favor de la afirmación. Es decir, que la mayor parte del 93% en realidad está de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, yo creo que esto está en el top 3 de los mayores acuerdos que ha habido en el panel, ¿o no? Posiblemente, Sí. posiblemente. Eso significa que hay una amplia mayoría, valga la redundancia, respecto de la medida que se ha adoptado a través de esta ley de abril pasado y que implica, ya sabemos, un aumento importante de las tarifas eléctricas para la gente. O sea, la élite como académica que participa de este panel está mayoritariamente de acuerdo, pero una cosa es que tengan que subirse y sincerarse los costos en las cuentas de luz, y otra es que si hay o no que subsidiar. Entonces, sí. Felipe, ¿usted cree que lo que está planteando hoy día el gobierno, este subsidio para el 40% más vulnerable y que alcanza como a 1,5 millones de familias, está en la línea correcta? Bueno, siempre es deseable que los subsidios sean mayores cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, porque el impacto en el bolsillo de la gente es súper relevante. Estamos hablando de entre 50 y 70%, dependiendo del periodo de tiempo y del grupo de consumo de electricidad. El ministro de Hacienda dice que no tiene fondos y la verdad es que la discusión es esa. Al final, ¿cómo es posible aumentar el subsidio apelando a algunos fondos que pudiera existir en alguna parte? Sugirió el ministro en el bloque anterior que había que remover fondos o trasladar fondos dentro del sector eléctrico. Esa es la frase que dijo. Bueno, eso podría ser. Yo desconozco exactamente de dónde podrían venir esos fondos, en el sentido de que pudiera instaurarse un impuesto, como se ha dicho por ahí, a la generación por carbón, que además cumple un objetivo de tipo verde. Pero la verdad es que también eso implica, en definitiva, alza de tarifa por otro lado, porque va a subir el costo de la generación a carbón y eso en algún momento se va a trasladar a tarifa. Digamos, claro. Entonces es como jugar un poquito haciéndose trampa al solitario. Hay que tener cuidado con eso. Pero lo que se ha dicho también, y que es importante señalar, es que el subsidio es del orden de 120 millones de dólares, lo que se está planteando por año para llegar a este grupo de 40% de hogares, que es una cifra que se financia casi en su totalidad con un subsidio cruzado desde la gente que paga mayores tarifas. El Estado lo que pone son 20 millones de dólares de esos 120. Y por tanto, yo creo que haciendo bien las cuentas, se pueden hacer ahorros en otra parte como para que a lo menos el Estado ponga 100 millones y no 20. Y eso podría implicar que se extienda la cobertura del subsidio a familias entre el 40 y el 60% de menores ingresos. O para que se complete el bloque del 40%, digamos, porque no alcanza para todas. Exactamente, digamos, ¿no? O para que se complete el bloque ese, porque son familias que realmente van a tener problemas de pagar la cuenta, sobre todo en enero del próximo año, porque entiendo yo que el grueso del aumento para los consumos menores se produce en enero próximo, no ahora. Sí. Ahora son los otros dos tramos. Pero técnicamente usted considera que el subsidio es una buena solución, porque ha habido aquí como harta discusión como teórica y de principios respecto de cómo se tienen que financiar los bienes públicos. En el caso, el ministro de Hacienda y el ministro de Energía han sostenido que aquí hay que pagar la cuenta, hay que sincerar el precio de la energía, Sin porque duda. es lo que paga. El subsidio de alguna manera tiende a aminorar ese efecto, pero puede ser temporalmente una política razonable. Porque también hay quienes dicen, después, ¿cómo sacamos el subsidio? Digamos? Eso es verdad. El subsidio de agua potable, que es un símil, digamos, que uno puede usar para esto, existe en forma permanente hace mucho tiempo, pero está bien focalizado
en los hogares de menores ingresos. Uno podría plantear algo así para electricidad al futuro, o sea, bien focalizado en sectores de menores ingresos. Lo que pasa es que está ocurriendo ahora un aumento que es no excesivo, pero Extraordinario. significativo de las tarifas, que sí puede tener un impacto no solo en los bolsillos de las personas, sino que también en la inflación, en la UEF y en todo lo demás. En ese sentido es que se puede plantear este subsidio con esa óptica también, ¿ah? Cómo afecta el costo de vida en general y todas las repercusiones que tiene hacia adelante las decisiones de las personas. ¿Pero debería ser algo temporal o debería mantenerse en el tiempo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que para gente de menores ingresos es posible plantear una cosa más permanente, pero no para todo el mundo, ¿ah? Lo que se está planteando hoy día de incrementar la cobertura del subsidio es ciertamente en algunos tramos, digamos, de los que son menos desfavorecidos, tendría que ser una situación temporal. Por lo demás, lo que estamos haciendo ahora es pagar una deuda que ha asumido el Estado, ¿ah? A nombre de la gente, pero el Estado es el que ha asumido esta deuda. Los 3 millones de dólares diarios que se mencionan como incremento en el costo podrían haberse evitado si esto se hubiera hecho hace 2 años atrás. ¿Ah? ¿Hubo Nos otra habríamos evitado un alternativa? montón de plata, ¿ah? Y un impacto bastante más suave sobre las tarifas de lo que estamos viendo en la actualidad. Pero Felipe, ahí, ¿eso era viable hace 2 años atrás? Digo, Bueno, políticamente, porque acá se cruza la economía con la política. Es cierto, es cierto. Nunca es un buen momento para aumentar tarifas, y lo puedo decir yo como exministro de Transporte, ¿no? Para aumentar las tarifas de Transantiago siempre fue un parto. Pero claro, mejor hacerlo antes que después. Lo dijo el propio presidente de la República, que él ha aprendido en sus 2 años de gobierno que lo peor es chutear las deudas para adelante porque después se pagan más caro. Y eso yo creo que es una cosa práctica, ¿no es cierto?, que todos sabemos de la vida y que acá también se aplica. Hubiera sido mejor. Bueno, pero ya no se hizo, la Ya no verdad, se hizo. ¿no? Ahora, Ya no se sí hizo. es cierto, hay que Y recordar ahora ese contexto. Había una inflación de 14%, Mm. había una lucha contra la inflación, había un ajuste fiscal, o sea, las condiciones también eran bien complejas, digamos. O sea, no una decisión, no es que alguien se volvió loco, dijo, se puso buena onda y dijo, congelemos las tarifas otra vez, digamos. Exactamente. Pero claramente alguien que hubiera hecho la proyección de las tarifas en ese momento, 2 años después, con la acumulación de la deuda, habría llegado a la conclusión de que era mejor en ese momento tragarse este sapo y seguir adelante, ¿no? Claro. Ahora, pareciera que, porque acá ustedes en el panel encuentran un acuerdo casi total en que hay que subir las cuentas, y como en el mundo político tampoco parece estar ahí la diferencia. O sea, no es que el mundo político esté impugnando que suban las cuentas, sino que las disputas empiezan después con cómo se palían los cómo se hacen paliativos de los efectos. O sea, es bastante unánime en la O sea, sociedad. lo más lejos que ha llegado es Lautaro Carmona, que ha dicho, corrámoslo para enero. Claro, digamos. pospongámoslo, eso es claro. O sea, en esto como sociedad estamos bastante de acuerdo en que no podemos seguir engañándonos con respecto a las cuentas. Eso es un hecho, y es un hecho que hay que reconocer positivamente, porque revela lo mismo, que no se trata de un populismo acérrimo en general, sino que más bien estas erupciones populistas son más bien temporales, y eso hay que apreciarlo. Pero ciertamente que hay un símil entre este resultado del panel y lo que alguna vez se planteó por los retiros de la AFP, ¿ah? En cuanto a que hay una visión técnica que es muy favorable en ese caso era contraria a los retiros, ¿no? Porque Claro. iba en detrimento del funcionamiento de los mercados de capitales y de las futuras pensiones de la gente, y la apreciación de sectores políticos, digamos, en ese momento eran mayoría por lo demás, que estaban por retirar, por aprobar el retiro de las AFP. Ahora pasa algo parecido con un sector político, y digo un sector que no es necesariamente oficialista o de derecha, sino que es más bien transversal, pero que es minoritario aparentemente en el Congreso, que está pidiendo más celeridad con lo del subsidio, que está pidiendo tal vez incluso postergar el aumento de tarifa, ¿verdad? Frente a lo que dice este panel, que es más bien de técnicos, ¿verdad? Técnicos por lo menos en el sentido de entrenamiento, en cuanto a que hay que, y tú lo decías muy bien, que es necesario aceptar que las tarifas tienen que ajustarse porque tienen que reflejar los costos verdaderamente de la generación, de la transmisión y distribución de la electricidad.
Ahora, quiero ser más preciso, porque dije que la autora Cormal que había ido más lejos, proponiendo postergar el congelamiento o el descongelamiento hasta enero. Pero el diputado Gaspar Rivas, que a propósito está a favor de los retiros de fondos previsionales, presentó un proyecto de ley que elimina la deuda. eh, no entiendo bien el mecanismo, pero que elimina la deuda y que congela las tarifas hasta el año 2075 y después de ahí en adelante... 2035 es el, ¿no? 2075. 75. Ah, una cosa poca. Y después de ahí, aumentos de máximo 10% por año. Pero eso es una... Ya, pero... Una cosa bien loca. Pero se lo pregunto en serio, ¿por qué no se puede hacer eso? Ya que estamos. No, yo creo que lo que hay que hacer mejor, digamos, lo que uno podría plantear razonablemente, es que le demos una mirada a todo el sistema de fijación de tarifa de la electricidad, que ha funcionado bien hasta ahora, pero la industria también ha cambiado mucho en los últimos 20 o 30 años. Y las normas más o menos se han mantenido, por lo menos desde el comienzo de la década pasada. Hoy día hay más generación renovable no convencional, y eso ya trae cambios. Cambios trae también este mismo hecho respecto a la transmisión, que requiere otro tipo de infraestructura, más infraestructura. Y por tanto, por ejemplo, un elemento muy relevante de la fijación, de la indexación de las tarifas es el precio de los combustibles. Pero si en el tiempo cada vez se usa menos combustible fósil de la generación eléctrica, Eso va a ser menor. Ese efecto va a ser exactamente. menor. Uno debiera preguntarse si es que los mismos parámetros de indexación son los que hay que seguir usando en el futuro. Pero ese tipo de discusión, miremos la industria eléctrica, su estructura y cómo se fijan las tarifas acá, y pensemos en cómo esto se puede hacer más eficiente en el futuro y mejor para la gente. Yo creo que es una discusión legítima. No postergar indefinidamente el aumento, que yo creo que no es la receta correcta. Tengo yo ahí una pregunta como de señora Juanita, pero yo sé que el sistema eléctrico es algo complejo, pero me pregunto si la fijación de las tarifas tiene que ser algo tan complicado o se ha ido sobre complejizando, porque esto misma discusión que ha tenido algunos parlamentarios con el ministro Pardo, al que le dicen, no, porque usted no entregó la cifra a tiempo, todo eso también tiene que ver con que es o sea, como una fijación de tarifas sumamente compleja y difícil de entender. ¿Tiene que ser así? Bueno, no? yo creo que sí, porque hay cosas, por ejemplo, técnicas, como el hecho de que hay algún tipo de generación que es intermitente, ¿no? La generación solar o eólica, que funciona muy bien cuando hay luz solar o cuando hay viento, y no funciona tan bien cuando estamos de noche o no hay viento, ¿verdad? Y eso hay que suplirlo con energías que hagan de backup, de soporte, de respaldo, y ya eso implica una complejidad. Después el hecho de que las generaciones estén lejanas a los centros de consumo implica una complejidad desde el punto de vista de la transmisión. Cómo se paga la transmisión, en fin, todo eso requiere de una fórmula de poner precio que es sofisticada, que es compleja. Desgraciadamente así. ¿Y cómo se resuelven todos estos aspectos? Estoy pensando en que usted fue embajador de Chile ante la OCDE por 4 años, entonces le tocó ver muchas de estas materias. ¿Cómo se resuelven a nivel de otros países este tipo de dificultades? Bueno, en todas partes es difícil la fijación de tarifas, en todas partes tiene un componente de regulación relevante, o sea, no es solamente libre mercado, funciona en algunos segmentos, por ejemplo, acá funciona eso mejor en términos de generación, pero no puede ser en transmisión y distribución, que tienen que ser regulados. En todas partes es así, porque hay economías de escala, como decimos los economistas, son grandes inversiones en grandes redes, por ejemplo, para la distribución, que no permite más que un proveedor de electricidad para el que llega a tu casa. Así que en todas partes es complejo, eso sin duda. Y no va a terminar siendo, estaba pensando yo, el remedio, o sea, sincerar las cuentas, peor que la enfermedad, porque esto va a tener un impacto en la inflación, ya el Banco Central lo ha sincerado. Entonces, ¿no va a terminar esto produciendo un efecto que puede ser peor a nivel de inflación? Bueno, hay un efecto en la inflación, pero yo aquí quiero decir que esto podríamos de alguna forma enfrentarlo. Bueno, a ver, va a haber más inflación y eso afecta al bolsillo y el poder adquisitivo de las personas, sin duda. Y ese es un dolor que hay que sufrir, desgraciadamente, en los próximos 2 o 3 años. Lo que tenemos que evitar es que el Banco Central reaccione frente a este aumento en la inflación, por ejemplo, aumentando las tasas de interés o postergando el proceso de reducción que tiene.
La presidenta del Banco Central ha dicho que no va a pasar esto. Mm. Pero yo creo, y aquí está una idea, una propuesta, es que debiéramos pensar en que el Banco Central, en vez de seguir una meta de inflación respecto del IPC, sigue una meta de inflación respecto a la inflación subyacente, ¿m? Que significa, en el fondo, sacar estos efectos transitorios, como el del aumento del precio de la luz, sobre la inflación. Ahora, ¿qué consigue esto? No consigue evitar el efecto en los bolsillos de las personas del aumento de las tarifas, pero sí consigue que la autoridad monetaria siga un objetivo más estable y no influido por estos eventos que son de una permanencia limitada en el tiempo. ¿Me entiendes? ¿No podrías acoplar las herramientas de la realidad? O sea, digo, que el Banco Central estuviera operando sobre la inflación subyacente, tomando decisiones sobre la base de la información de la inflación subyacente, y que eso se desacople del efecto que pudiera tener esas mismas decisiones en la economía real. No, porque la verdad es que si pensamos que el aumento de las tarifas eléctricas va a estar aquí con nosotros 1 o 2 años y después desaparece, Ujú. entonces no podemos, por ejemplo, subir la tasa de interés porque aumenta la inflación. Claro, Porque va a tener pero un no lo ha efecto. hecho el Central. No a lo todo ha hecho esto, y ha digamos. dicho que no lo va a hacer. Pero yo creo que sería, esta es solo una idea, sería más transparente respecto a su comunicación que lo dijera de esta manera. Ya. O sea, que no estuviéramos todos nerviosos al día, ¿no es cierto?, 5 o 6 del mes, de cuál fue el IPC del mes anterior, simplemente porque el Banco Central va a reaccionar a eso. No es que ocurra así en la realidad, pero creo que sería una garantía un poquito mejor. O sea, que sin no que ocurrir. pierda actualidad, que no esté todo tan en la contingencia, por Exactamente. decirlo en términos periodísticos. Exacto. Ya, pero ¿cómo sabemos que finalmente? Porque también acá habían dicho, o sea, toda la premisa de la congelación de las cuentas de luz era que los costos iban a bajar en el futuro. Entonces, ¿cómo sabemos qué va a ser permanente y qué va a ser temporal? No lo sabemos, pero ciertamente un aumento en la inflación porque aumentan las tarifas eléctricas no es un aumento del clásico aumento de la inflación porque se está emitiendo mucho dinero o porque el fisco está siendo demasiado generoso en Laxo. sus gastos, ¿verdad? Por tanto, no es una cuestión que haya que enfrentar con una política monetaria restrictiva. Ese es el punto. No reaccionemos ante un aumento en la inflación porque sube las tarifas eléctricas, sino que entendamos que esto va a ser temporal y que en el fondo no es necesario subir las tasas por esta razón. Ese es el punto central. Ahora, el grueso de la explicación de por qué no bajaron las tarifas como se suponía que iban a bajar tiene que ver con el alza del petróleo, Mm, entre otras cosas porque Rusia invadió Ucrania, digamos, sí, y por el precio del dólar, sí, tal que cual. también está afectado. Esas cosas hay que convivir con ellas, digamos, y son de efectos de más largo plazo. Claro, lo que pasa es que el aumento del dólar en Chile ha sido bastante fuerte en los últimos 4 o 5 años. Y eso ha incidido. Casi al doble, digamos. Eh, O de 600 y tanto a casi 1000, digamos. bueno, sí, 700 a casi 1000, por lo menos, eso con seguridad desde el año 18. Sí, esa es una cuestión que tenemos que aceptar, desgraciadamente, digamos, y hay que ver también por qué el dólar, digamos, el tipo de cambio ha subido de la forma que ha subido, porque tiene que ver también, en mi opinión, no solo con el hecho de que el precio del cobre pueda subir o bajar, sino que con el hecho de que Chile está creciendo menos, ¿ah? Y el tipo de cambio es una especie de termómetro. Está diciendo, mire, aquí las cosas no están yendo tan bien y por tanto el dólar está más elevado en tendencia, porque hay cosas transitorias como que la tasa de interés acá, la tasa de interés en Estados Unidos se desacoplan y eso produce cambios en el tipo de cambio. Pero la verdad es que Chile hoy día, en parte, eso de que decimos está más pobre, tiene mucho que ver con el hecho de que el dólar está muy apreciado en Chile o el peso muy depreciado, ¿ah? Normalmente cuando el país no le va bien o no está tan bien la economía, la moneda local tiene una depreciación que refleja un poco ese estado de cosas, ¿ah? Felipe, y acá se produjo un cierto como impasse entre el gobierno y el Banco Central. El ministro de Energía criticó que el Banco Central no hubiera previsto, no hubiera pronosticado el impacto que iba a tener la subida de las cuentas de luz. ¿Le parece a usted fue director de estudio del Banco Central en su momento, ¿le parece que es una crítica justa? No, digamos, yo no lo he entendido tanto como una crítica, ¿eh? Después de leer las declaraciones del ministro, me pareció que fue un comentario hecho ahí en el calor del debate de la comisión Por una de pregunta, la Cámara de una Diputados, pregunta que ¿no? le hicieron en la Cámara. Sí. Así que más que una crítica, yo creo que fue una especie de una opinión que dio muy en el aire. Pero el Banco Central
advirtió en su informe de marzo que venía un aumento en la inflación probablemente dependiendo de cuál fuera el monto del aumento de las tarifas eléctricas y no lo cuantificó. Sí, y lo hizo en el IPOM de junio simplemente porque ahora sí tenía la información concreta. O sea, en ese sentido el argumento es impecable. Lo que sí probablemente podría haber hecho la advertencia de que este aumento que venía de las tarifas eléctricas podría causar un efecto de entre tanto y tanto dependiendo de cuánto fue el monto. Una cosa menos precisa, porque fue bien preciso. Sí, una cosa menos precisa para preparar un poco mejor al mercado. Pero son esas cosas muy opinables, la verdad. Yo creo que echarle la culpa al Banco Central de esto es como el sofá de Donoto, no tiene nada que ver con lo que estamos en el fondo discutiendo, que es el aumento de la tarifa. Claro, eso estaría bien. Bueno, al final la culpa era del Banco Central. Felipe Morandés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, lo hemos tenido acá comentando el panel de políticas públicas que todos los meses difundimos junto al Diario Financiero y que realiza la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica con Tele 13 Radio y Diario Financiero como medios asociado. Felipe, un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, a ustedes y Coneja. Muchas por esta gracias. invitación. ¿A qué vamos a estar atentos